Muy bien, de nuevo aquí con vosotros. Espero que hayáis podido descansar en esta Semana Santa y vamos a seguir adelante con nuestro estudio de espiritualidad cristiana. Y vamos a ver hoy un tema que es, como todos ellos, apasionante, y es el reino de Cristo. Como os decía ahí atrás, hemos visto la persona del Padre, estamos viendo la persona del Hijo y veremos, Dios mediante, la persona del Espíritu Santo. Y todo esto en lo que concierne a la espiritualidad. No estamos viendo teología, no estamos dedicándonos a cada persona de la Trinidad, pero sí de alguna forma, como escribe Sanders en el libro, viendo algunas perspectivas de quién es Dios para que nosotros podamos reflejar también su gloria en este mundo. Y hay un versículo aquí en Romanos 5:17 que dice: pues si por un delito reinó la muerte por causa de uno, mucho más reinarán por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Estamos leyendo en la versión Reina Valera 2020, que hace solamente que salió 6 años, y es como la Reina Valera de 1960, pero actualizada al idioma pues que hablamos actualmente. Hay palabras en la Biblia que a veces no usamos nosotros y es porque hace pues 70, 80 años de esa traducción de 1960. Por eso es bueno actualizar las versiones. El idioma es algo vivo, algo que no cambia, algo que cambia. Y entonces tenemos que adecuarnos. Y también a veces entiendo que es difícil pensar que la palabra de Dios no cambia, pero eso no tiene nada que ver con actualizar el lenguaje. La palabra de Dios, lo que es en los originales, que no los tenemos porque tenemos copias de copias de copias de los manuscritos, eso no cambia, el Evangelio no cambia, la palabra de Dios es inmutable, pero eso no tiene nada que ver con el tema de actualizarla al idioma que hablan y que entienden las personas. Entonces, aquí el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, está hablándonos acerca de Adán, está diciéndonos acerca de aquel reino que Dios quería que él estableciese, en el sentido de que él y Eva iban a ser los sacerdotes de aquel reino. Estaban allí en el huerto del Edén para cuidarlo, para protegerlo y para reflejar la gloria de Dios. Y Pablo dice que así como en Adán reinó la muerte espiritual, debido a su pecado, hay otro segundo Adán, otro postrer Adán, que va a ser Jesucristo, como sabes, que va a ser el que nos va a dar un nuevo reino. El reino que nos trajo Adán fue un reino de pecado, un reino de rebeldía, de desobediencia, un reino donde en su momento ellos dijeron: no necesitamos a Dios. Nosotros creemos que Dios nos está engañando. Y la serpiente lo que hizo con Adán y Eva fue mostrarles y tentarles para que ellos desconfiaran de Dios. Y este es siempre el problema en la vida cristiana. Cuando las cosas van bien, parece que todo va bien. Nos aferramos al Señor, oramos, a veces no tanto porque todo va bien. Pero cuando las cosas van mal y cuando uno sufre mucho en la vida, entonces viene ahí un susurro del diablo a nuestro oído que nos dice: ¿tú estás seguro de que Dios existe? ¿Cómo puede ser que Dios esté permitiendo esto en tu vida? Y entonces comenzamos a dudar de la bondad de Dios. Y eso es lo que pasó allí con nuestros primeros padres. Dudaron realmente de que Dios quería para ellos una vida de libertad y escucharon la voz de Satanás. Y nosotros también tenemos que darnos cuenta de que por mucho que suframos en esta vida, y no estamos exentos de ello por ser cristianos, tenemos que confiar siempre en Dios. Porque la Biblia dice que de el Padre, de Dios, de lo alto, del Padre de las luces, dice Santiago, procede todo lo bueno.
Por eso que todo lo malo que encontramos en este mundo, dolor, lágrimas, enfermedad, violencia, etcétera, todo eso viene del príncipe de este mundo, que es el diablo. Dios lo permite, Él tiene un plan. No podemos entender muchas veces por qué Dios tiene esa voluntad permisiva en la vida de sus criaturas, pero confiamos porque Él es bueno y Dios no cambia. Y aquí el apóstol Pablo está mostrando que así como en Adán todos morimos espiritualmente, pues en Cristo todos seremos vivificados, porque en Cristo recibimos la gracia y el don de la justicia. Nosotros, debido a que somos pecadores, no podíamos ser justificados. No había manera alguna en la que nosotros, haciendo lo que hiciésemos, por muchas buenas obras que pudiéramos hacer, podríamos llegar a ser justos delante de Dios. Porque dice la palabra de Dios, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor. No es posible que un ser humano sea justo. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Por eso, queridos hermanos, venimos a este mundo con una gran mancha de pecado, que solamente la sangre de Cristo puede borrar y puede quitar. Y de ahí que pertenecemos por nuestra naturaleza pecaminosa a un reino de oscuridad. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando resplandece la luz del Evangelio, cuando entendemos lo que Jesús vino a hacer por nosotros y le recibimos como Salvador, entonces somos transformados, somos nuevas criaturas y entramos a formar parte del reino de Cristo. Dice Colosenses 1:13, Él es quien nos ha rescatado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Veis, por lo tanto, que hay dos reinos. Cuando Dios crea, o cuando Él comienza a crear desde la eternidad y crea a una serie de espíritus puros llamados ángeles, uno de ellos que fue, y creo que lo vimos en algún momento, el más hermoso, sabio e inteligente de todos los ángeles, ese ser llamado Lucero, quiso ser como Dios. Y a partir de ahí es cuando el reino de Dios se divide en un reino de oscuridad que va a estar precedido y gobernado por el diablo y los ángeles caídos, a los que él convenció también para que se uniesen a su causa de rebelión contra Dios, y el reino de Dios. Y desde ese momento estamos en medio de una batalla cósmica, en medio de no una dualidad del bien y el mal, porque no se trata de que no se sabe quién va a ganar. Tenemos que recordar que Dios es el creador y este reino de oscuridad que está gobernado por el diablo, ellos son criaturas de Dios. Hay una frase de Martín Lutero que dice algo así como que Satanás es como si fuera el perro de Dios y Dios es quien controla la cadena. Es decir, que Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Y eso lo podemos ver en el libro de Job también. Satanás quiere hacer daño a Job, pero Dios le dice, hasta aquí puedes llegar. Y luego vuelve y le dice, bueno, te dejo un poco más, pero no puedes tocar su vida, no puedes matarlo. Y Satanás no puede hacerlo. Por eso que Satanás gobierna este mundo, no por derecho propio, sino porque se apoderó del cetro, simbólicamente, que Dios le había dado a Adán y a Eva para gobernar la tierra. Y entonces él ahora tiene todos esos reinos que ha arrebatado al ser humano. Por eso cuando él tienta a Jesús, le dice, ¿para qué
vas a venir aquí a conseguir un reino. Yo te doy todos los reinos del mundo si postrado me adorares. No es porque fuesen de él, es porque él los arrebató por la fuerza. Y ahí Jesús dice también que él vino como el hombre fuerte, para derrotar a aquel que se oponía al reino de Dios. Por eso que el reino de las tinieblas y el reino de la luz es algo que existe desde tiempos inmemoriales. Es la batalla, la guerra cósmica espiritual. Pero eso no va a durar para siempre. Y lo bueno de todo esto es que los que pertenecemos al reino de la luz, al reino de Cristo, sabemos que ya tenemos la victoria. Piensa en qué ejércitos enfrentados, cómo cambia la historia si uno de ellos sabe que va a ganar. Porque cuando uno pelea en una guerra, no sabe quién va a ganar. Sin embargo, nosotros peleamos, luchamos, vamos adelante en la vida cristiana sabiendo con toda seguridad que la batalla es de Dios. Y dice la Biblia, Dios aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. Por ello, queridos hermanos, tenemos que pensar que formamos parte del reino de la luz y que somos la luz del mundo. Ahora, si estudiamos un poquito las palabras griegas que aparecen ahí donde dice que nos ha rescatado del poder de las tinieblas, esa palabra poder es una palabra que en el griego se dice exusía, y esa palabra se usa para hablar de un dueño que somete. Fíjate cómo dice el poder de las tinieblas. Lo que Satanás viene a hacer en ese mundo de oscuridad es someter, es esclavizar a las personas. Sin embargo, si seguimos leyendo el versículo y vamos a la palabra reino, es el griego basileia. Fíjate que son dos palabras diferentes. No está diciendo que el reino de las tinieblas es un reino que tiene el mismo poder que el reino de Jesús. Uno es un poder de un tirano opresor y el reino de Cristo es un reino de orden, donde hay un rey, donde hay una forma de vivir, donde hay un código ético. Esa es la diferencia entre los dos reinos. Y puedes estudiar también estas palabras griegas en diferentes diccionarios, sean bíblicos o seculares, y ampliar tu conocimiento de lo que significaban estas palabras y cómo se usaban en los tiempos de Jesús y en los tiempos del Imperio Romano, cuando se escriben estas cartas. Así que en estos dos reinos encontramos que uno fue arrebatado por la fuerza y otro fue recuperado. Lo que vino a hacer Cristo en la cruz del Calvario, lo que vino a hacer con su resurrección es recuperar, es atar al hombre malo y poder recuperar el reino de Dios para la gloria de Dios. La espiritualidad cristiana está vinculada con el reino de Cristo porque Él es Salvador y Señor. No podemos vivir como cristianos una espiritualidad, una forma de vida como Dios quiere, si no reconocemos y nos sometemos a lo que es la obediencia, el llamado que Dios nos ha dado para vivir bajo su voluntad. Por eso pongo aquí que una cosa es Jesús como Salvador y otra es Jesús como Señor. A veces nos quedamos simplemente diciendo, bueno, Jesús me salvó y ahora soy salvo y ahora voy al cielo y ahora ya tengo el pasaporte para la eternidad y nos quedamos ahí. Pero tenemos que dar un paso más. Una cosa es ser un cristiano evangélico, otra cosa es ser un discípulo de Cristo. El discipulado cristiano es un paso más, un paso de compromiso, un paso de rendición,
un paso de negación propia. No es solamente recibir a Cristo lo que es la vida cristiana. No es solamente asegurarnos la eternidad con Cristo. Es que Él quiere que vivamos desde ya sujetos al servicio de aquel que nos amó. Si piensas en tu vida, o pienso en la mía, y me pregunto, ¿en qué áreas de mi vida Jesús es el Señor? Por eso Jesús decía en un momento, en uno de los evangelios, vosotros me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os mando. Y muchas veces nosotros oramos también y decimos Señor, Señor, Señor Jesús, pero ¿realmente entendemos lo que significa que Él es un Señor? No es que Él sea un amo que nos esclaviza, pero sí que es nuestro Rey, nuestro Dios. Él es la cabeza del cuerpo. Y el cuerpo, nosotros como miembros de Cristo, debemos responder a sus órdenes. Piensa cuando un cuerpo humano no responde a las órdenes de la cabeza o del cerebro, entonces ese cuerpo no está muy bien de salud. Y si la Iglesia como cuerpo de Cristo no estamos obedeciendo las órdenes nerviosas espirituales que nos manda Jesús, entonces no podemos funcionar de una forma unida como funciona nuestro cuerpo. Por eso que debemos entender lo importante que es tener a Jesús como no solamente Salvador, sino también como Señor de nuestras vidas. Eso va a hacer una diferencia entre vivir una vida cristiana mediocre o vivir una vida cristiana con excelencia. Somos pecadores, es verdad, pero también somos un real sacerdocio. Y esto es algo que debemos comprender porque a veces no nos damos cuenta de la identidad que tenemos en Cristo. Como decimos siempre, bueno, somos pecadores, ¿qué vamos a hacer? El diablo me tentó y yo caí, normal, somos pecadores. Sí, eso es una verdad a medias, pero nosotros tenemos a Cristo viviendo en nuestra vida. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos da el poder para vivir por encima de las apetencias y los deseos carnales del pecado. Entonces no tenemos excusa para poder vivir como Dios quiere que vivamos, porque pertenecemos a un real sacerdocio. Lo puedes leer ahí, 1 Pedro 2:9. Ahí nos encontramos que somos reyes, que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios y con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De un reino, por la gracia de Dios, pasamos al otro reino. Y no hay comparación entre ellos dos. Por eso que es muy importante este tema, y yo os pongo esto. En el reino de Cristo, ¿por qué a veces vivimos como bufones cuando podemos vivir como reyes? Por cierto, estoy viendo ahí también que ese cómo, ¿por qué vivimos como bufones? Creo que no lleva tilde. Así que se me ha pasado. Intento hacer las cosas lo más correcto posible, pero a veces surge algún detalle y eso nos muestra que somos imperfectos, ¿ves? Lo que estamos hablando. Somos reyes y sacerdotes, pero también somos pecadores y cometemos errores. Pero, ¿por qué? ¿Por qué a veces vivimos vidas mucho más rastreras de lo que podríamos vivir al reconocer quiénes somos? No somos pecadores resignados a vivir una vida de pecado. Somos hijos de un Dios santo que quiere que vivamos por encima del nivel de nuestra mediocridad. Por cierto, hay un libro muy bueno, escrito ya hace años, de Charles Swindoll, que justamente se titula «Cómo vivir por encima del nivel de la mediocridad». Y es un libro que nos desafía a tener una espiritualidad cristiana
mejor en cantidad y en calidad. Hace años he hecho un estudio, y de hecho todavía no lo he terminado, sobre todos los versículos que aparecen en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que nos muestran quiénes somos en Cristo. Es decir, cuál es nuestra identidad espiritual. Porque, como decimos, a veces nos creemos que somos poca cosa y realmente somos frágiles y somos polvo y somos barro y no somos nada. Pero fíjate cuánto nos ha amado Dios, que Él ha enviado a su Hijo para que se hiciese como nosotros. Ser humano no es ser de segunda clase, no es algo que a Dios no le gusta, no es como creían hace 2000 años aquellos filósofos griegos de el alma es lo importante y el cuerpo es prescindible porque está cargado de pasiones. No es así. Dios nos ha creado con un cuerpo. Y fíjate si Él le da tanta importancia, que Él también se encarnó. Y Él también tuvo y tiene un cuerpo humano, el Hijo de Dios. Ahora, lo que Él quiere es que nosotros usemos ese cuerpo y también usemos nuestra mente y usemos nuestra parte inmaterial para adorarle. Lo que nosotros necesitamos es recordar quiénes somos en Cristo. Y fíjate que esa frase en Cristo la puedes leer un sinnúmero de veces en el Nuevo Testamento. Y eso nos muestra qué valor tenemos para Dios. Eso sube nuestra autoestima. Y por eso pongo que hay unos 200 versículos que nos hablan de quiénes somos en Cristo. Yo casi recomiendo por las mañanas ver y leer delante del espejo toda esta lista de versículos y decir, este soy yo, gracias a Dios. Y empiezas a leer, por ejemplo, soy hijo de la resurrección, soy siervo de la justicia, soy un hijo adoptado, soy más que vencedor, soy templo de Dios, soy el futuro juez del mundo, soy una carta de Cristo, soy una nueva criatura, soy un embajador de Cristo, soy un coheredero con Cristo, soy ciudadano del cielo. Y fíjate, si tú cada mañana lees esto y lo recuerdas, vas a salir por la puerta a estudiar o a trabajar y te vas a comer el mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios dice de ti. A veces nos sentimos tan poca cosa. Parece que no le importamos a nadie. Parece que somos personas sin importancia. Parece que hasta nos sentimos rechazados o burlados por las personas o familiares que no son cristianos. Pero nosotros podemos ir con la cabeza alta. Primero porque Jesús nos salvó. Segundo porque somos nuevas criaturas. Y tercero porque ahora nuestro propósito en la vida es ser muchas de estas cosas. ¿Alguna vez te has sentido embajador? Que estás en otro país que no es el tuyo para hablar en nombre de el rey de tu país. Eso es lo que somos en la tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo, no somos de aquí. Por eso nos cuesta vivir en el mundo. Pero estamos aquí con el propósito de anunciar que Cristo va a volver. Y nosotros somos sus heraldos. Y por eso somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y por eso tenemos que ser siervos de la justicia. Y por eso somos carta de Cristo. Tal vez muchas personas nunca van a leer la Biblia, pero te están leyendo a ti. Están viendo tu vida, están diciendo, él dice que es cristiano, déjame ver si lo que vive es igual que lo que dice. Y muchas personas van a llegar a Cristo al ver si lo que yo digo es verdadero. Por eso yo te animo a que recuerdes quién eres en Cristo, a que recuerdes que pertenecemos a un reino que fue comprado a precio de sangre. El reino en el que Dios
nos ha puesto no es un lugar que va a comenzar en la eternidad. El reino de Cristo ya comienza cuando una persona entiende que es pecadora y viene a Cristo, y Cristo empieza a gobernar su vida, y el Espíritu Santo empieza a santificarnos, y entonces ya estamos viviendo en un reino espiritual, ya estamos haciendo una diferencia en este mundo. Y un día, cuando Cristo venga, entonces ese reino espiritual va a convertirse literalmente en un reino físico, donde Cristo se va a sentar en el trono de Jerusalén como aquel prometido, aquel del que el Antiguo Testamento y las profecías hablan, y que muchas de esas profecías todavía no se han cumplido. Así que recuerda, el reino de Cristo está ahí, y necesitamos entender quiénes somos para tener una espiritualidad verdadera, y también para ver alrededor a nuestra familia no cristiana, a nuestros vecinos, a esta sociedad, para poder predicarles del amor de Dios y hacerlos de una forma que les muestre que nuestra vida está de acorde con nuestras palabras. Oramos. Gracias, Señor. Gracias porque tú has hecho una obra maravillosa. Ni siquiera podemos entender el alcance de tu salvación. Pero te damos gracias, Señor, porque ya desde el momento de nuestra conversión, desde que nuestros ojos han visto a Cristo crucificado y resucitado a través de la fe, hemos comenzado a vivir en un nuevo reino. Y te pedimos, Señor, que podamos vivirlo a la altura de lo que nos pides. Perdona nuestros pecados. Perdona porque a veces vivimos vidas que no te agradan. Vivimos como hijos que no somos santos y no estamos mostrando a Dios en nuestra vida. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros para que manifestemos y reflejemos tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.